Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin encendió las redes con una misteriosa publicación que dejó a todos preguntándose a quién iba dirigida. La frase, corta pero poderosa, fue suficiente para desatar una ola de rumores y teorías. Aldatılmak de sevir que ser engañado solo duele una vez. Pero, ¿qué quiso decir realmente el actor con esas palabras? ¿Fue una indirecta hacia Hande Erçel o simplemente una reflexión personal? Hoy te contamos todos los detalles. La historia comenzó una noche cualquiera, cuando Kerem publicó la frase en sus redes sin ningún contexto ni imagen. Solo una pantalla negra y esas palabras llenas de peso emocional. En minutos, los fans comenzaron a reaccionar. Algunos creyeron que se trataba de una declaración encubierta, otros pensaron que el actor estaba atravesando un momento difícil. En Twitter, el hashtag #Kerem Bürsin se volvió tendencia, y muchos comentaban, esa frase tiene nombre y apellido. Fuentes cercanas al actor aseguraron que Kerem llevaba días distante, pensativo y evitando entrevistas. Un amigo del actor comentó, Kerem está aprendiendo a callar, pero sus silencios dicen mucho. Esa publicación no fue casualidad. Al mismo tiempo, varios medios comenzaron a vincular sus palabras con la reciente aparición de Hande Erçel en un evento, donde la actriz fue vista acompañada por un misterioso hombre que, según los testigos, no se despegaba de ella ni un segundo. Cuando los periodistas se acercaron a Hande para preguntarle sobre la publicación de Kerem, ella solo respondió con una sonrisa y una frase enigmática, cada quien habla desde su herida. Esa respuesta fue suficiente para que los rumores se dispararan. Los fans interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de que algo ocurrió entre ellos, algo que aún no ha sido contado. Según personas del entorno del actor, Kerem habría confiado en alguien muy cercano, quien terminó traicionando su confianza. En una conversación filtrada por un programa de televisión, se le escuchó decir, no duele la traición, duele pensar que confiabas en quien no debías. La frase, aunque no confirmada oficialmente, circuló por todos los medios como una posible ampliación del mensaje original. Las redes estallaron con mensajes de apoyo al actor. Muchos de sus seguidores escribieron, Kerem merece a alguien que lo ame de verdad o nadie debería pasar por una traición así. Incluso, algunos recordaron los momentos más dulces de su relación con Hande, cuando ambos compartían fotos juntos, sonrisas cómplices y miradas llenas de ternura. Horas después, Kerem fue captado por los paparazzi en las calles de Estambul. Vestía sencillo, con una gorra y auriculares, intentando evitar a la prensa. Sin embargo, un reportero logró preguntarle directamente, ¿Kerem, va dirigida su publicación a Hande Erçel? El actor se detuvo unos segundos, respiró profundo y respondió con calma, no todo lo que se dice en redes necesita una explicación. A veces, solo es un pensamiento. Luego, se alejó sin mirar atrás. Pese a sus palabras, los medios turcos no tardaron en buscar más pistas. Un detalle que llamó especialmente la atención fue que, horas después de su publicación, Kerem dejó de seguir a varias cuentas, entre ellas a un reconocido fotógrafo que había trabajado en campañas junto a Hande Erçel. Este movimiento fue interpretado por muchos como una señal de que el distanciamiento entre ambos es más profundo de lo que parece. En contraste, Hande se mostró radiante en su última aparición pública. Vestida con un elegante conjunto blanco, la actriz saludó a la prensa con amabilidad, aunque evitó responder cualquier pregunta sobre Kerem. Una periodista insistió, Hande, ¿qué piensa sobre la publicación que todos creen que fue para usted? La actriz simplemente sonrió, miró a la cámara y dijo, no todo mensaje necesita destinatario, a veces solo se escribe para sanar. Su frase fue aplaudida por muchos, pero también avivó la especulación sobre una posible historia de desamor aún no cerrada. Durante los días siguientes, el tema no dejó de ocupar titulares. En los programas de entretenimiento se debatía si las palabras de Kerem escondían una traición amorosa o una desilusión profesional.
Algunos periodistas aseguraban que el actor atravesaba un momento de introspección y que su publicación fue producto de una noche de reflexión más que de un conflicto sentimental. Sin embargo, los fans se negaron a creerlo. Para ellos, el mensaje tenía nombre, pasado y herida. Uno de los momentos más comentados fue cuando un reconocido presentador de televisión reveló haber visto a Kerem en un café del barrio de Bebek, sentado solo, mirando el mar. Se notaba melancólico, perdido en sus pensamientos. Pedía café tras café sin tocar el móvil. Parecía alguien que cargaba con algo muy pesado, relató el periodista en directo. Ese testimonio, sumado a las palabras del propio actor, reforzó la idea de que Kerem estaba atravesando un momento personal difícil. Por su parte, una fuente cercana a Ande aseguró que la actriz ya había cerrado ese capítulo de su vida y que su prioridad era su carrera. Ande ha crecido mucho emocionalmente. Lo que antes le dolía, ahora le enseña, comentó esta persona bajo anonimato. No obstante, las redes no dejaron pasar el hecho de que, días antes, Ande publicó una foto en la que sostenía una rosa roja con la frase, algunas heridas florecen con el tiempo. Los seguidores inmediatamente interpretaron esto como una respuesta indirecta al mensaje de Kerem. Los fans, divididos como siempre, crearon teorías de todo tipo. Algunos creen que el actor todavía siente algo por Ande y que su mensaje fue un intento de desahogo. Otros opinan que simplemente se trató de un reflejo de sus experiencias personales, sin relación con su expareja. En TikTok, los videos analizando cada gesto, mirada o publicación de ambos alcanzaron millones de visualizaciones, demostrando que la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue viva en el corazón del público. En medio de todo este revuelo, Kerem rompió nuevamente su silencio días después, durante un evento de una marca internacional. Cuando los reporteros intentaron insistir en el tema, él respondió con serenidad, hay momentos en los que uno escribe para sí mismo, no para los demás. Si mis palabras llegan a alguien, es porque tal vez compartimos el mismo dolor. Su respuesta, cargada de madurez, fue interpretada por los fans como una manera de poner punto final a la polémica. Aún así, el misterio persiste. Nadie sabe con certeza a quién iban dirigidas sus palabras, ni si entre ambos artistas aún quedan sentimientos sin resolver. Lo único cierto es que cada gesto, cada publicación, cada frase de Kerem y Hande se convierte en tendencia, reflejo del vínculo especial que alguna vez los unió. Las redes siguen divididas, algunos piden una reconciliación, otros aseguran que es momento de que ambos sigan caminos separados. Mientras tanto, el público no deja de revivir los recuerdos de aquella historia que comenzó con miradas en un set y terminó con silencios en una pantalla negra. Y como siempre, queridos seguidores, los mantendremos informados de cada nuevo detalle de esta historia que parece no tener final. ¿Fue una indirecta o una simple reflexión? ¿Kerem aún guarda sentimientos por Hande? Déjenme sus comentarios y teorías aquí abajo, y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de esta historia que sigue conquistando corazones en todo el mundo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que este mensaje fue para Hande o solo una reflexión del actor? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir conociendo todos los detalles del mundo de las celebridades turcas.